La primera resurrección, estudio número 17, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, leemos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Todos los muertos van a resucitar según el programa del Señor. Dice así el Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Quiere decir que serán resucitados los creyentes así como los no creyentes. Podemos definir la resurrección como el acto por medio del cual una persona que ya ha fallecido y que no tiene ninguna posibilidad natural de retornar a la vida, es devuelto íntegramente a la vida, cosa que solo Dios puede hacer. En el caso incluso en que la persona haya sido declarada clínicamente muerta, entonces, si vuelve a la vida, eso es considerado como un milagro de resurrección. La resurrección es siempre un milagro. Y ante este fenómeno la ciencia queda estupefacta, ya que no encuentra explicación lógica. Principalmente cuando ocurre con un cuerpo ya en vía de descomposición, o ya descompuesto, o que ya se encuentra en sus huesos, o que incluso ha sido incinerado, de modo que las partículas de su cuerpo forman parte de los átomos del mismo universo. La resurrección es un asunto de fe, que tiene que ver con el poder de Dios manifestado en la vida de los seres humanos, tanto para mostrar su poder como para mostrar su gran amor a la humanidad. Hay que diferenciar la resurrección de la resucitación. La resucitación ocurre en el mismo momento en el que la persona no muestra signos vitales, y los paramédicos, por medio de un ejercicio cardiopulmonar denominado RCP, pueden hacer que el paciente regrese. En ese caso, el cuerpo aún conserva todas sus capacidades para la vida, o sea que se considera un caso de muerte aparente. Hay dos tipos de resurrecciones. La primera se refiere a las personas resucitadas de tal manera que sus cuerpos naturales son retornados a la vida con las funciones vitales y biológicas que poseían antes de morir, pero que, luego de un tiempo, finalmente fallecen como todos los demás. Este tipo de resurrección ocurrió, por ejemplo, en Lázaro, el hermano de Marta y de María. Tanto el Señor Jesús como sus apóstoles obraron milagros de resurrección. La segunda forma de resurrección es la que otorga al cuerpo humano la capacidad de inmortalidad e incorrupción. La persona resucita con un cuerpo glorificado de tal manera que no puede envejecer ni enfermarse y que está totalmente libre de todo riesgo de morir. Esta resurrección es la que experimentó el Señor Jesús
quien es, según lo dice la Biblia, primicias de los que durmieron. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho 1 Corintios 15:20. Esta es la resurrección que experimentarán los creyentes cuando Cristo venga, y será el tipo de resurrección que experimentarán también los impíos, pero en el caso de ellos no será para disfrutar de la vida eterna, sino que será para condenación en el infierno, que también será para siempre. El apóstol Pablo revela el orden en que han de resucitar los muertos. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Finalmente, los impíos resucitarán para condenación. Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Vamos a ver en primer lugar que la primera resurrección ocurrirá entonces en la segunda venida de Cristo. Ustedes recordarán cuando Jesús murió en la cruz, muchos de los creyentes que habían fallecido resucitaron también como muestra de la victoria sobre la muerte lograda por Jesús en la cruz. Y dice la Biblia que se mostraron a muchos, según Mateo 27, versículos 51 al 53. ¿Esas personas que resucitaron el día que Jesús murió habrán muerto más adelante? ¿O ellos son una muestra o trofeo que Jesús llevó al cielo como evidencia de la resurrección gloriosa que nos espera? ¿Ellos serían entonces del tipo de la llamada primera resurrección? Bueno, vamos a ver. Como ya hemos dicho, el apóstol Pablo, disertando ampliamente sobre la resurrección en 1 Corintios 15:23, nos da luz respecto del hecho de que la primera resurrección ocurrirá en el momento de la segunda venida de Cristo. Nos dice que la primera resurrección, o sea, la resurrección de los santos, no ha ocurrido, o sea que se encuentra en el futuro. Por lo tanto, la resurrección a la que se refiere Mateo en su evangelio, que por cierto es el único que lo menciona, que ocurrió el día en que el Señor murió en la cruz, no fue una resurrección de incorrupción, sino una resurrección del tipo de la de Lázaro. Y lo relaciona Mateo con otros hechos sobresalientes que ocurrieron el día que Jesús expiró en la cruz. Vamos a leer el pasaje. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27, 51 al 53. Si hemos leído bien el pasaje, nos vamos a dar cuenta que estos santos resucitaron como producto de la muerte del Señor en la cruz, y que salieron de los sepulcros después que el Señor resucitó. Y entonces se aparecieron a muchos, dice la Escritura. Así que estos han de haber sido creyentes que habían fallecido en esos días y fueron resucitados como un testimonio de los acontecimientos portentosos que rodearon la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de estos santos forma parte de una serie de hechos verdaderamente milagrosos que ocurrieron el día que el Señor murió. Mateo nos habla de las tinieblas repentinas. Nos habla del velo del templo rasgado por la mitad. También nos habla de un terremoto que hizo que las piedras salieran disparadas y que los sepulcros se abrieran y que muchos cuerpos de santos salieran a la vida. Estos fueron hechos testimoniales de un acontecimiento
único y portentoso que estaba ocurriendo en un lugar en el centro del planeta Tierra y que afectaba a todo el universo. La muerte de Cristo en la cruz es el único medio de gracia proporcionado por Dios para expiar los pecados de toda la humanidad. Así que estos santos resucitados fueron una excelente nota de victoria del triunfo del Señor sobre la muerte. Pero estos santos no se fueron al cielo con el Señor como enseñan algunos, sino que seguramente, posteriormente, volvieron a morir. Y esperan, como todos los santos, el día del regreso del Señor, que es el tiempo señalado para la resurrección de todos los santos, según lo consigna Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Veamos en segundo lugar que la primera resurrección precede a la transformación de los creyentes vivos. El apóstol Pablo habla acerca de la resurrección a los tesalonicenses y les dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Los creyentes que han muerto entonces tendrán el privilegio de ser resucitados antes que los creyentes vivos sean transformados. Pero tanto los creyentes resucitados como los creyentes transformados se juntarán con el Señor en el cielo en el mismo momento. Quiere decir que estos santos transformados pertenecen al mismo grupo de los santos resucitados. No son diferentes y forman parte de lo que en Apocalipsis 25 se denomina como la primera resurrección, que son los que reinarán con Cristo durante el milenio. Es importante resaltar que el apóstol Pablo, así como todos los creyentes de la iglesia primitiva, tenían viva y siempre presente la expectativa de la segunda venida de Cristo. Esta es la razón por qué él dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, poniendo en la boca del lector de la Biblia siempre, en todos los tiempos, la misma gloriosa expresión que declara la convicción permanente del inminente regreso de Cristo a la tierra. Creo que cada día debemos vivir como si Cristo fuera a venir en nuestro tiempo. Esa es la mejor manera de vivir cada día de nuestra vida. En el Antiguo Testamento encontramos una muestra del tipo de transformación que sufrirán los creyentes vivos, los cuales serán revestidos de un cuerpo inmortal e incorruptible sin pasar por el proceso de la muerte y la resurrección. Nos referimos a los casos de Enoc y Elías. Y con relación a Enoc nos dice el libro de Hebreos lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Esto mismo ocurrió con Elías, el cual luego apareció en el monte de la transfiguración, acompañando a Jesús junto con Moisés. Mateo 17:3. Así que este es el tipo de transformación que han de experimentar los creyentes que estén vivos cuando
el Señor regrese. Veamos en último lugar que la primera resurrección lleva aparejada una bienaventuranza. La Biblia nos dice que son dichosos los que formen parte de la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 26. Así que ni la muerte física, ni la muerte segunda, que es el infierno, podrá dañar a estos creyentes. Porque los que han sido justificados por la muerte de Cristo en la cruz, por la sangre del Cordero derramada, y es por eso que ahora forman parte de los sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio, no podrán ser enjuiciados, pues han sido declarados justos delante de Dios. Este es el significado de las palabras del Señor Jesús pronunciadas en la cruz. Dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículos 28 al 30. Los cuerpos resucitados de los redimidos han de poseer unas facultades que los cuerpos actuales no poseen. No será solamente el hecho de que será un cuerpo incorruptible e inmortal, según dice 1 Corintios 15, 53, cosa esta que ya de por sí es asombrosa, sino que las capacidades de las que gozará el ser humano resucitado han de ser extraordinarias. Por ejemplo, pensemos solamente en la posibilidad de que nuestra capacidad mental será superlativamente mayor a la que tenemos ahora. Y de que nuestra fuerza y vitalidad físicas serán capaces de cosas que hoy ni el más afortunado deportista o fisiculturista se imagina. La verdad es que lo que hay implicado en esta bienaventuranza, si bien está por encima de cualquier idea de cosas a las que podamos aspirar, no obstante, es bien claro que el resucitado será dotado de facultades que le permitirán realizar magníficas proezas que el ser humano actual ni siquiera puede imaginar. Pero además, estos individuos resucitados que reinarán con el Señor en la tierra son los verdaderos hombres nuevos que la sociedad y el mundo necesita. Los que gobernarán el mundo con verdadera equidad y justicia bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Gente santa, gente libre de toda malicia y embestidos de una sabiduría celestial. Este será el tiempo en el que la tierra, en todas sus latitudes, experimentará la tan anhelada justicia impregnada de verdadera ley y orden, como nunca antes lo había experimentado. Estos hombres y mujeres redimidos tendrán la oportunidad de vivir sus más grandes sueños de un mundo de perfecta paz y armonía. Pero esto será bajo la regencia firme de Cristo, como el soberano del mundo, que regirá las naciones con vara de hierro, según dice Apocalipsis 2:27 y Salmos capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero no será una recia dictadura llena de miedo, sino un gobierno que hará que el ser humano se conduzca de forma plena bajo el dominio absoluto de Dios. Esto será así aún aquellos que no verán con buenos ojos la teocracia que les será impuesta.
este será el día en que el hombre verá de manera patente cómo el bien triunfa definitivamente sobre todo tipo de mal. Que Dios te bendiga.